Buenas, ¿cómo anda la mafia? No sé ustedes, pero en su momento estuve obsesionado con el juego llamado Stranded Deep, un videojuego donde sufrimos un accidente de avión y por azares del destino terminamos siendo un náufrago y no las tenemos que ingeniar para sobrevivir en islas desiertas. Obvio, a mi yo de ese entonces le recordó mucho la película llamada El Náufrago, hasta que tiempo después me enteré de que estaba inspirada en dicha película porque podías encontrarte con Wilson. Pero eso no fue lo que me hizo hacer este video, sino que el otro día, mientras veía la segunda y horrorosa temporada del Héroe del Escudo para hacer un resumen en mi canal principal, hicieron una clara referencia a lo que me hizo acordarme de esta película, la cual a su vez me hizo acordarme del juego al cual en su momento estuve tan viciado, y así surgió este video. Así que sentate, ponete cómodo y suscríbete porque hoy te traigo en un resumen Náufrago. La película inicia viendo un camión de la empresa FedEx que estaba yendo a una casa en medio del campo a recibir un paquete de una mujer que enviaba para su esposo en Rusia, esposo el cual la estaba haciendo recornuda, pero bueno, ese no es el caso. El tema es que entre paquetes que se iban enviando llega uno para un trabajador de dicha empresa obsesionado con el tiempo, cronómetros y contadores. El caso es que este tipo, Chuck Nolan, se la pasa trabajando de acá para allá, viajando de arriba abajo, tiene una novia llamada Kelly con la cual lleva años juntos, pero no se casan porque ella no supera su anterior matrimonio, pero aún así son una pareja feliz. El caso es que un día vuelve a casa para estar con ella, con la familia y de paso ir con el dentista porque tiene una muela con un dolor insoportable. Pero así como llega se tiene que ir porque a su localizador le llega un mensaje de que tiene trabajo, así que no fue al dentista. Pero antes de irse hacen un intercambio de regalos por su aniversario. Ella le da una reliquia familiar, un reloj de bolsillo con una foto suya como diciendo: tomá, vos que estás obsesionado con la hora y el tiempo y que el tiempo y el tiempo y no sé qué, bueno, tomá. Y él le regaló un diario, unas toallas y un localizador. Pero te pudiste haber esmerado más, dice ella. Bueno, toma un anillo entonces, le dice. Pero ella, como dije, no supera su anterior matrimonio, así que no sabe qué decir, así que él se va al avión sin una respuesta. Pero en el camino, por alguna parte del océano Pacífico, una tormenta genera tanta turbulencia que los hace caer al océano y gracias a un bote salvavidas, el único que consiguió sobrevivir fue Chuck, quien después de semejante accidente despierta en una isla desierta donde antes que perder la compostura se lo tomó con calma. Estuvo recolectando cajas de FedEx que fue encontrando, escribió en el suelo ayuda con la esperanza de que algún equipo de rescate lo viera y fuera a salvarlo. Con un pedazo de roca consiguió abrir un coco para poder tomar su agua y viviría a base de coco de ahora en adelante. Un día se encontró el cadáver flotando de uno de los pilotos, al cual le robó los zapatos y una linterna que afortunadamente seguían funcionando, o sea, no es como que se lo fuera a reclamar, así que está bien. Lo enterró y así pasaron los días. Encontró una cueva para resguardarse de la lluvia, investigando la isla alcanzó un lugar alto con un árbol seco. Con los días se dio cuenta de que el agua de coco es un laxante natural, por lo que no le conviene seguir tomándolo porque se caga encima, así que se las ingeniaría para hidratarse. Intentó pescar pero no le salió, intentó cazar cangrejos pero crudos saben horrible, intentó hacer fuego pero se lastimaba y la muela le dolía más que nunca. A este punto una persona normal habría ya sucumbido ante la locura y la desesperación, pero Chuck no. Él contaba con algo que lo motivaba a sobrevivir para salir adelante, el reloj con la foto de Kelly. El simple hecho de poder verla le daba las fuerzas suficientes para no decaer, hasta que una noche, cuando casualmente se había levantado para echarse un cloro, vio a lo lejos la luz de un barco. Emocionado trata de llamar la atención con la linterna en código Morse pidiendo ayuda, pero estaba tan lejos que los del barco ni lo llegaron a ver. Al amanecer intentó ir con el bote salvavidas, pero las olas no solo lo devolvían a la isla, sino que rompieron la balsa y terminó lastimado. Así que ya aceptando que tal vez no pueda volver dentro de poco tiempo, empezó a abrir las cajas de FedEx. Entre estas encontró unos VHS, unos patines de hielo que usaría como una especie de hacha, un vestido con el que se cubriría la cabeza del sol y crearía una improvisada red de pesca, y lo más significativo y querido de toda la película, una pelota de vóley, a la cual, aburrido y seguramente para no terminar de caer en la locura, con su sangre le dibujaría una carita para poder hablar con alguien y lo llamaría Wilson. Sí, por la marca de la pelota. A todo esto dejó una de las cajas sin abrir para el día que lo rescaten, entregarlo él mismo y tener otro soporte emocional aparte del reloj que le dio su novia. A este punto, Chuck se las ingenió para poder hacer fuego, dándose el lujo de no solo comer cangrejo cocinado, sino que después de tantos días sintió algo de calor en las noches. En la cueva estuvo dibujando la pared con el cavernícola para pasar el rato y disfrutaría numerosas charlas con su nuevo amigo Wilson, hasta que una noche no aguantó más el dolor de muela y, normal, mirá lo hinchada que tiene la jeta, así que agarró los patines y después de 1, 2, 3, ¡sácate! Se arrancó la muela. De acá tenemos un salto temporal de 4 años, donde vemos a un Chuck más experimentado en sobrevivir. Sabe cazar, creó sus propias herramientas, le creció el pelo y la barba, se parece más a un cavernícola que antes. No solo él, sino que Wilson también. A pesar de que hayan pasado 4 años, a Chuck lo motivaba lo mismo de antes, la foto de su pareja. Aparte se encariñó tanto con Wilson que incluso se disculpa después de pelear con él, aún sabiendo que está hablando solo porque reconoce que Wilson no es más que una pelota de vóley, lo que da a entender de que no terminó de enloquecer, pero eso no quita el hecho de que haya pensado en quitarse la vida un año atrás. Obvio no lo hizo, sino que hizo pruebas con un muñeco de madera, lo que terminó saliendo
poniendo mal, pero su esperanza reaparece el día que en la isla encuentra un pedazo de baño portátil, al cual después de verlo fijamente un rato se le ocurre usarlo como velero, así que motivado empieza a crear una balsa. Días de construcción dieron sus frutos. Con la balsa terminada, ató el último paquete de FedEx y a Wilson para de esa forma partir en línea recta esperando ser salvado. En el camino pescaba para comer, se cruzó una ballena que lo siguió en todo su viaje, sobrevivió a tormentas y no perdió la esperanza gracias a Wilson, quien lo acompañó en todo momento hasta que un día, después de una dura tormenta que dejó la balsa destrozada, la ballena lo despierta haciéndose dar cuenta de que Wilson había caído al agua y se lo estaba llevando la corriente. Este agarró una cuerda para no perder la balsa y trató de alcanzar nadando a su amigo, pero este ya estaba demasiado lejos, dándonos una de las escenas más significativas de la película, demostrando que con Wilson no solo se va el único amigo que lo acompañó estos 4 años, sino que con él se fue la isla y todo lo que vivió en ella. Dejen sus F por Wilson en los comentarios, por favor. Devastado, se acuesta por el cansancio sobre lo que quedaba de la balsa, durmiéndose hasta que nuevamente la ballena intenta despertarlo, ya que casualmente estaba flotando al lado de un barco de carga que no solo lo salvó, sino que el mundo, al enterarse, enloqueció. Se volvió un héroe para muchos. Este volvió a su país, a su ciudad, esperando reencontrarse con su novia, la cual lo motivó a sobrevivir todos estos años. Pero en su lugar encuentra a su dentista, el cual terminó casándose con Kelly. Sí, se casó. ¿Cuántos años estuvo él de novio con ella y no quería casarse? Él estuvo fuera 4 años. Mínimo 1 año de esos ella tuvo que tomarse para superarlo y de ahí recién empezar a salir con este tipo, y primero pasaron por la fase de novios, o sea que con este tipo estuvo menos tiempo que con él y aún así a él sí le aceptó casarse, y no solo eso, sino que tuvieron una hija y en menos tiempo que con nuestro protagonista. Pero todas Bueno, calmémonos, respiremos hondo. Tranquilos. El caso es que Chuck, al enterarse de que su novia ya no es su novia porque se casó con su dentista, no le queda otra más que aceptarlo. Sus viejos amigos y compañeros de trabajo le hicieron una fiesta, pero él todavía no podía acostumbrarse a haber regresado. Verlo agarrar un encendedor consiguiendo fuego de una forma tan fácil cuando a él le costó tanto, tener luz a la noche, el no poder dormir en una cama porque se acostumbró a dormir en el piso, demuestran lo afectado que el tipo quedó debido a la isla. Y aún así, no podía olvidarse de Kelly. Así que esa noche va a verla a su casa, donde hablaron de cosas típicas de cuando uno vuelve de la muerte. Así que te estás culeando a mi dentista. Sí, la verdad es que sí. Y ya tienen una hija, mira qué bueno. Y conmigo no aceptaste ni casarte, hija de puta. El tema es que Chuck le devuelve a Kelly el reloj de bolsillo por ser una reliquia de su familia, diciéndole que eso fue una de las cosas que lo mantuvo con vida en la isla, y ella le muestra una mesa llena de documentos y lugares, información, todo lo relacionado a él, porque ella nunca aceptó que estaba muerto. Ella se aferró a la idea de que seguía vivo y estuvo al tanto de todo lo relacionado con él, demostrándonos de que a pesar de que se haya ido con otro, nunca lo pudo olvidar. De ahí le muestra que todavía tenía su camioneta, le da sus llaves y se marcharía después de un último beso de despedida. ¡Ja! ¡Las pelotas! ¡Vení para acá!, le dijo. Obvio, el amor que se tenía nunca desapareció, sino que ella intentó seguir con su vida como los demás le dijeron para no caer en depresión. Pero ahora tiene una familia, no puede seguir con Chuck y él lo sabe, por la que la deja en su casa para luego irse, contando como el día que cayó en la isla lo perdió todo y ahora que volvió, a pesar de que todos lo recibieran con felicidad, al no poder estar con la mujer que ama, siente que lo perdió todo de nuevo. De esa forma empieza un nuevo viaje, rumbo a entregar el paquete de FedEx que, al igual que el reloj, lo mantuvo cuerdo en la isla. Llegando a la casa en el campo del inicio, nadie lo recibe, así que lo deja en la puerta con una nota que dice que ese paquete le salvó la vida. Cuando se estaba yendo se cruza la cornuda del inicio que le dice que se puede encontrar si sigue derecho por cada ruta, y termina la película con nuestro protagonista sin decidirse para dónde ir. Ay, Wilson, siempre te recordaremos. La verdad, esta película es una joyita. No sé si mi resumen está a la altura de semejante obra de arte, pero como demuestran la evolución del protagonista a medida que avanza y cómo le cuesta readaptarse a la civilización después de tantos años estando solo y viviendo como podía, una delicia. Suscríbanse para traer más contenido de este estilo, coméntenme qué otras películas ustedes catalogarían como una maravilla del mundo y báñense.